a nuestro continente, a América Latina, en cuánto tiempo, cuál es la capacidad que tienen los gobiernos de luchar contra el narcotráfico, y no solo el narcotráfico, es lo que vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Él escribió el siguiente libro: ¿Quién manda aquí? La impotencia ante la espiral de violencia en América Latina. Él es escritor, periodista, fue director en varias oportunidades del diario español El País. Me refiero a Javier Moreno, a quien saludo. Está en España, así que muchísimas gracias por el contacto y por esperarnos cuando ya es la medianoche en Madrid. Muy buenas tardes. Matilde, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a su programa. Y sí, es medianoche ya Sí, aquí en así que Madrid. muchísimas gracias. Bueno, has sido conocedor de América Latina porque has reporteado y también viviste como director del País en México. ¿Cuán distinto es el continente y el país al que llegaste en el año 94 en comparación con lo que vemos hoy? ¿Y qué es lo que te preocupa de esta América Latina hoy como para haber escrito este libro? A ver, yo creo el detonante efectivamente fue México. Yo viví en México en los años 90 por primera vez como responsable de la primera edición que tuvo el país en América, que fue en México. Y en aquel momento México tenía muchos problemas económicos, veníamos de una devaluación, había una guerrilla, los zapatistas que se habían levantado contra el Estado mexicano, pero lo que no tenía era el grave problema de violencia organizada que tiene hoy. Entonces yo he visto durante estos 30 años en los que viví, residí en México en un par de ocasiones y luego como director del periódico he vuelto muchas más, he visto cómo se creaba un problema que no existía antes. Estamos hablando de decenas de miles de muertos al año, de más de 100.000 muertos en cada sexenio, que es el periodo presidencial en México, que era un problema que México no tenía. Yo he visto cómo eso ha ido creciendo hasta hacer casi inviable el estado de muchas zonas de México ante la impotencia del poder. Ese fue el detonante que me interesó, y lo que me interesó fue averiguar por qué el poder era incapaz de frenar ese fenómeno de violencia, porque el Estado era incapaz de lo primero a lo que está obligado un Estado, que es proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos. Y creo además que lo que ha sucedido en México manda un aviso al resto de América Latina. Estoy pensando en Ecuador, estoy pensando en otros países, Perú, que uno ve que empiezan a ir por esas dinámicas. Y si me permites, Matilde, hay muchos libros muy bien hechos, muy interesantes, sobre las estructuras Sí, de los narcotraficantes, de los violentos, pero había pocos con el foco puesto en en la por qué política. los políticos a los que hemos elegido para que nos protejan de esa violencia se muestran incapaces. Por mi trayectoria profesional, yo fui director del país en un par de ocasiones, como tú has comentado, la primera vez en 2006 hasta el 2014. Yo no he hecho reporterismo de calle, Ujú. entonces, pero sí he tenido acceso a los presidentes, sí he tenido acceso a los secretarios de seguridad pública. Entonces quería poner el foco ahí. Los malos ya sabemos que son malos desde Ujú. los tiempos de Jesucristo. Yo quería saber por qué el poder se muestra incapaz en frenar este aumento descontrolado de la violencia que México y América Latina está viviendo. Javier, ¿y tu diagnóstico con el resto de América Latina es parecido al diagnóstico que haces en México? ¿El crimen organizado ha logrado penetrar en todos los países? A ver, no, cada país es distinto. Tiene una historia distinta, tiene unas fuerzas armadas distintas, tiene unas policías distintas, tiene unas capacidades distintas. México creo que es un caso especial y creo que es un caso especialmente grave, muy distinto, por ejemplo, a Chile. Yo acabo de ver ahora mismo, antes de entrar en antena, un par de historias, pero naturalmente las he seguido. En México, en Chile hay una preocupación por la creciente violencia, pero está lejos de lo que está sucediendo en México. Los índices de criminalidad en Chile
siendo preocupantes para el ciudadano normal, naturalmente que son intolerables, pero está muy lejos de lo que está sucediendo en Chile. Yo creo que el grado de penetración que los narcotraficantes, que los violentos, que las organizaciones criminales tienen en el sistema político de México, en las fiscalías, en los investigadores, en las policías, incluso en el ejército, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Chile. Pero tú tienes Dicho mucha eso, razón, sí, en decir que México es un excelente ejemplo para mirar y ver los errores que no se pueden cometer. Y es verdad que Chile tiene unas tasas comparativamente muy inferiores a lo que estamos hablando del resto de los países. Chile tiene 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero estamos viendo tipos de homicidio que nunca habíamos visto en Chile. Estamos viendo descuartizados, estamos viendo gente enterrada viva, estamos viendo muchísima violencia en este tipo de crímenes, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado. Y lamentablemente, y es por eso que me interesa tanto conversar contigo, hace un par de semanas ya la Fiscalía comenzó a investigar a suboficiales del ejército que estaban traficando droga, cocaína, desde la frontera de Bolivia hacia el centro del país. Miles de millones de pesos, millones de dólares en cocaína. Y lo mismo está pasando en la Fuerza Aérea, donde se han encontrado ya varios vuelos con ketamina hacia el centro del país. Y es ahí donde la política puede o no puede hacer algo. De hecho, el libro tuyo lo acaba de recomendar anoche en un programa en nuestro canal el ministro de Seguridad, Luis Cordero. ¿Podemos ponerle freno a este tipo de situaciones cuando ya vemos que penetró instituciones tan importantes como el Ejército o la Fuerza Aérea? Matilde, sí, y esa es la intención, o era la intención inicial del libro, es decir, explicar la situación de México y contar los errores que se cometieron en México en los últimos 30 años para que el resto de países de América Latina que comienzan a sufrir este problema sepan qué funciona, qué no funciona y qué errores no cometer. Por ejemplo, el de involucrar de forma directa al ejército en la lucha contra el narcotráfico. El ejército no tiene la capilaridad que tiene la policía, la capacidad de infiltrarse en la sociedad que tiene la policía, las capacidades de investigación que tiene la policía. Entonces, por una parte es ineficaz y por otra parte es colocar al ejército o a la Fuerza Aérea o a la Marina en México en contacto directo o indirecto Sí. con el crimen organizado y por tanto ponerles en la tentación del soborno, de la corrupción. En México han aprendido esa lección con golpes muy duros. Hay policías, corporaciones enteras, Acapulco, en estados, en ciudades, que se han corrompido completamente. Entonces llegan las fuerzas federales, sustituyen a la policía entera y se hacen con el control. Pero si el narcotráfico infiltra al ejército, uno no puede quitar al ejército y quedarse sin ejército. Entonces, la primera lección sería el crimen organizado se combate con las policías, con buenos investigadores, con buenas fiscalías, con buenos servicios de inteligencia. El ejército es un instrumento no adecuado, yo diría que tosco, para combatir el narcotráfico. Eso se ha demostrado una y otra vez en México y en otros países. Bueno, en Entonces, Chile están cuidando la frontera. Lamentablemente es en la frontera de nuestro país donde se producen los ingresos ilegales de narcotraficantes. Por lo tanto, es prácticamente imposible prescindir de los militares cuidando las fronteras, pero me imagino que hay alguna posibilidad de hacer un sistema que pueda tener una contrainteligencia que permita controlar a esas fuerzas militares. La lección que México ha aprendido con dolorosamente, es que la capacidad de infiltrar, de sobornar, de corromper del narcotráfico por la cantidad de dinero que mueve efectivamente es impresionante. Nadie, ningún presidente, expresidente, secretario de Seguridad Pública, o sea, ministro de Seguridad,
con los que yo he hablado en México imaginó jamás la capacidad que tiene el narcotráfico de infiltrar altos cargos del ejército. Eso era algo que nadie podía sospechar. Por ponerte un ejemplo, Matilde, en el 90, a mediados de los 90, el presidente Cedillo de México nombró zar antidrogas a un general para hacerse cargo de la lucha contra los narcotraficantes. A los 73 días lo detuvieron por colaboración con el narcotráfico. Obviamente llevaba muchos años colaborando con ellos. El zar antidrogas, el jefe, el general del ejército encargado de luchar contra las bandas. García Luna. Duró 73 días en el cargo. Esa lección, o sea, la capacidad que tiene el narcotráfico de corromper a todo el mundo, incluido al ejército, nunca debería ser subestimada. Cuando penetran a la suboficialidad, uno tiene que entender que no es solamente a la suboficialidad, sino que cuentan con la anuencia de los superiores, ¿o es extrapolar demasiado hacer una afirmación como esa? Yo diría, por lo que he visto, por lo que me han contado, es que naturalmente los narcotraficantes no entran directamente a corromper al ministro de la Defensa o al general al frente del ejército, sino que establecen relaciones con ellos desde muchos años antes, en cosas pequeñas. Oiga, déjeme este cargamento en tal estado. Y ahí se empieza, digamos, es una especie de tobogán enjabonado. Entonces, una vez que ya el suboficial, el comandante de la zona, ya ha entrado en ese tipo de relación, no hay más que esperar a que ascienda. Yo estoy seguro que el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que es el zar antidrogas del que le estoy hablando, los narcos no lo reclutaron una vez que lo nombraron zar antidroga. Llevaba trabajando con ellos años y les tocó la lotería, el premio gordo a los militares cuando el presidente Cedillo le nombró responsable máximo de la lucha contra el narcotráfico. Hay que desconfiar, nunca hay que dar por sentado que las Fuerzas Armadas son impermeables a la corrupción del narcotráfico. Ninguna de las instituciones. A la corrupción mezclada con las amenazas, que las dos cosas son importantes. Ahora, Javier, en este libro es muy entretenido, lamentablemente, pero además deja una sensación de bastante desconsuelo, pero ahora conversando contigo uno puede ir mirando ejemplos y ver que si en Chile solamente la suboficialidad es la que hasta el momento se sabe ha sido cooptada, podría ser un minuto en el que frenarlo, pero tú conversaste con 7 mandatarios, entre ellos la presidenta Michelle Bachelet, para ver también cómo estaban organizados los propios estados. Y llega a la conclusión de que esto, si bien no es un problema político, tiene culpa la política. ¿Dónde tenemos como ciudadanos que hacer responsable a los políticos? Bueno, para empezar, yo creo que en el libro advierto en el prólogo de que yo soy periodista, mi especialidad o mi campo de especialidad es quejarme, es la queja. Yo no voy a proponer soluciones porque no las tengo. Sí. Yo sí creo en la política, creo en los políticos, creo que los políticos tienen la obligación de defendernos de los narcotraficantes y la sociedad de presionar para que eso suceda. En el caso de la presidenta Michelle Bachelet, lo que me interesó, y ese fue el viaje a México, el viaje a Chile y vuelta, era que Chile sí ha logrado cosas muy importantes y que no deberían despreciar. Por ejemplo, la presidenta Michelle Bachelet no solamente fue presidenta 2 veces, antes fue ministra de Defensa. A ustedes les parecerá normal, pero en México un ministro de Defensa unificado, porque hay 3 ministros, el de la Defensa, el de la Marina, el de la Fuerza Aérea, los 3 militares, los 3 generales, los 3 hombres, ninguno civil. Entonces, el hecho de que Chile tenga, o tuvo en aquel momento con la presidenta, antes de ser presidenta, Michelle Bachelet, una ministra civil de defensa única, ya era un logro. Está en el libro como ejemplo de lo que los mexicanos no han logrado hacer, que es
imponer la supremacía del poder civil sobre los militares. Bueno, aquí si a propósito de la dictadura militares, fue una condición sine qua non que restablecía la democracia, era el poder civil el que controlaba el poder militar. Sí, pero fíjese, Matilde, que en México, después de 70 años de dominio del PRI y después de que la Revolución Mexicana acabara en 1910, aún no han logrado, ni siquiera se plantean que haya un ministro único de defensa y que sea civil. Y que sea mujer. Con lo cual, fiscalizar al ejército es mucho más difícil y por eso, en parte, sucede lo que está sucediendo. Chile tiene mucho avanzado. Lo que tiene que hacer es consolidar lo que ha hecho y, naturalmente, ser duro y exigente con sus policías, con su ejército, de forma que esto, que efectivamente está empezando a pasar, no vaya a más. Porque la gente hoy, y eso es no tenemos muchas herramientas para explicarlo también, tiene que ver también con la idiosincrasia, con muchos factores, pero la gente siente un temor que es la sensación de victimización más alta del planeta. Y no tenemos los índices de criminalidad, pero la gente lo vive así. Y estando en año de elecciones, lo que pide la ciudadanía y le pide a sus candidatos, y probablemente los candidatos, es para ellos una presión tener que responder a esa petición de mano dura. Aquí en Chile, por ejemplo, y tú lo nombras en tu libro también, el presidente más popular de toda América Latina es Nayib Bukele. Y ese es el ejemplo a seguir, no otro tipo de mandatarios o otro tipo de sistemas. Por lo tanto, también hay una tentación o una fuerza para que los mismos políticos puedan tomar decisiones que van a ser desafortunadas. Sí, yo lo que digo es que efectivamente esta es una violencia la que está azotando a toda América Latina, que no es política en su origen, del tipo de guerrillas o el tipo de conflictos políticos que vimos en el siglo XX, pero que de alguna manera sí es política, porque tiene su origen en la política, es decir, en el desgobierno, en el mal gobierno, y tiene efectos políticos en las elecciones, y el ejemplo más claro es Bukele, un país que no podía soportar más los niveles extremados de violencia y acaba eligiendo a un líder que promete reducir esos índices y que los ha reducido, pero a cambio prácticamente de eliminar la democracia, el debido proceso, el sistema judicial, los derechos de los ciudadanos tal como los entendemos desde la Ilustración. Y yo honestamente creo que ese es un precio que no se puede pagar. Por eso el libro lo que exige, lo que pide, lo que aconseja es a los políticos democráticos que estén por el sistema democrático, pero que sean capaces de verdad de aplicar toda la fuerza contra los narcotraficantes dentro de las leyes. Nada de guerra sucia, nada de violar derechos humanos, nada de meter en la cárcel a la gente sin proceso debido, nada de lo que está sucediendo en El Salvador. Pero dentro de la ley sí aplicar toda la mano dura que se necesite, porque las consecuencias, como hemos visto en México, son centenares de miles de muertos o, como hemos visto en El Salvador, el final de la democracia tal como la entendemos. Yo no quiero ninguna de ambos resultados. Lo que quiero es una sociedad democrática, donde a los delincuentes se les aplique la mano dura, dentro de la ley, con todas las garantías, pero con toda la eficacia y con toda la determinación. Bien. Javier Moreno, exdirector del País y autor de este libro. Te queremos agradecer muchísimo esta conversación porque, como tú bien dices, hay modelos que tenemos que mirar para no repetirlos. Así que muchísimas gracias y dejamos desde ya recomendado este libro que todavía no está físicamente aquí en nuestras librerías. ¿Quién manda aquí? Así que, pero se puede acceder a través de las librerías digitales. Amazon, cualquier librería. Eso. Así es. Muchísimas gracias, Javier. Matilde, muchísimas gracias a ti y saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Buenas noches para ti. Hacemos un alto en Hoy es Noticias, son las 6 de la tarde con 23 minutos, 17 grados es la temperatura a esta hora. Ya regresamos con más.
Porque es tu auto. Asegúralo.